inicio y quiero darles la más cordial bienvenida, especialmente a Ramiro Arce, que es abogado, especialista en Derecho Internacional y que ha sido el fundador y creador de uno de los centros más importantes de pensamiento sobre Derecho Internacional en Cochabamba, ¿no? El IDEI, Instituto de Estudios Internacionales. Ya está entrando también Jorge Rada y le voy a ceder a él ya la palabra. Coco, bienvenido. Muy bien, vamos a arrancar con nuestra sesión del día de hoy, que va a versar sobre el tema de la guerra en Ucrania, rumbos, impactos, salidas. En la charla trataremos de dar respuesta a ciertos interrogantes como cuáles han sido hasta ahora los impactos de la guerra, cómo se avisora alguna salida. Por favor, Ramiro Arce, haznos llegar tus comentarios. Van a permitirme una pequeña rememoración al carácter con el que ha tenido la gentileza de presentarme Roberto Lacerna como fundador del Instituto de Estudios Internacionales. Yo cuando fundé ese instituto en San Simón, justamente pensaba en la posibilidad de que Bolivia contara con personas tan preparadas en el campo de las relaciones internacionales como lo ha demostrado ser Daniel Agramón. Es decir, en Bolivia en general hemos tenido una tendencia muy penetrada por el formalismo jurídico y no ha habido esa capacidad de poder fortalecer académicamente los estudios internacionales que, como bien ha demostrado el expositor, requieren una síntesis de varias disciplinas y requiere una sólida formación en interdisciplinaria que abarque economía, historia, geografía, derecho como uno de los componentes. Por tanto, bueno, yo vuelvo a reiterar mi agrado por esta charla tan interesante que nos ha obsequiado nuestro amigo Daniel. Ahora, refiriéndome al enfoque que él le ha dado al tema, debo decir que yo he tenido una orientación distinta y más sesgada por la coyuntura. Yo creo que lo que ha dicho Daniel es perfectamente comprensible, perceptible y es un dato que estamos viendo cada día confirmado, el hecho de que estamos en un mundo donde el orden mundial liberal está desapareciendo y está dándose lugar, esta desaparición de ese orden liberal está dando lugar a un periodo de gran confusión, a lo que un autor llamó también a una sociedad líquida que no tiene sino que dejarse arrastrar por el grueso de las aguas que van rodeando los sucesos que ocurren en el mundo. Y por lo tanto, efectivamente, estamos, como nos ha hecho notar el expositor, en un mundo donde la tendencia nos está más bien empujando hacia escenarios sombríos. No escenarios de esperanza, sino escenarios que justamente por lo que puede ocurrir, sobre todo en la esfera económica, van a resultar englobándonos a todos en un escenario que no ofrecería, digamos, el sentido optimista que teníamos hace 2 décadas sobre un mundo con equidad más compartida. Ahora, en el enfoque que yo tengo sobre el problema actual, le he dado más importancia, probablemente debido a mi formación, a la situación de Rusia respecto a Ucrania, que está caracterizada por haber incurrido Rusia en una muy grave conducta, que es la de recurrir al uso de la fuerza armada para lograr los objetivos que tiene el Estado ruso. Yo voy a presentar, no tengo unas gráficas tan bien logradas como Daniel, pero a continuación les voy a hacer conocer los puntos en que se va a basar mi exposición de esta noche.
Daniel tiene la ventaja sobre mí también en el aspecto de que tecnológicamente es un nativo digital. Y yo, a mi edad, como muchos que quizá me acompañen, estoy recién haciendo las primeras letras en esta difícil transición. Lo que quiero yo señalar es que, primero, con el permiso de ustedes, voy a acudir a leer mi texto en lugar de exponerlo, como seguramente habría sido el caso si yo pudiera presentar esto de una manera más, ¿qué les diré yo?, menos formal. Pero pese a ello, pese a que estoy consciente de que la modalidad de leer lo que he escrito puede implicar cierta laxitud en relación a la formal presentación del comentario a cargo mío, pese a ello digo, he optado por así hacerlo, considerando que la otra opción, la improvisación, puede conducirme en este Zoom a resultados similarmente penosos a los alcanzados por las fuerzas militares rusas en Ucrania. Comienzo este que no es comentario realmente a lo dicho por Daniel, sino una exposición de mis puntos de vista sobre la coyuntura actual, teniendo en cuenta, como a continuación voy a pasar a describir, el impacto que Rusia ha tenido respecto al orden mundial que le otorga enorme importancia, como ustedes saben. Es un orden mundial que empezó en 1648 con los tratados de Westfalia y que significó el orden mundial en el que aparecía un actor internacional que no había existido hasta entonces, el Estado Nacional. Los primeros Estados nacionales europeos vieron que era necesario para poder tener un mínimo de paz entre ellos, aunque fue un periodo que duró siglos de guerra, vieron que necesitaban crear un orden internacional. Y el orden internacional que crearon fue un orden regulado por las normas internacionales. El derecho internacional nace en el mundo moderno juntamente con la aparición del Estado Nacional. Son los estados nacionales más poderosos de Europa que empiezan a necesitar, para dialogar entre ellos, formar un lenguaje que pueda servir para una comunicación entre estados que no existían antes como tales. Este lenguaje es el lenguaje jurídico del derecho internacional. Y el derecho internacional va siendo, digamos, elaborado por los más fuertes. En realidad, el club internacional siempre es un club de los más fuertes. Incluso ahora, con protagonistas distintos, ya no son solo europeos, han entrado a la palestra Rusia y China, por ejemplo, pero sigue siendo una sociedad internacional descentralizada. ¿Qué quiere decir esto de descentralizada? Que carece de órganos centrales como los que tiene un Estado. En el mundo no hay una entidad política organizada que tenga como los estados nacionales un ejecutivo, un parlamento o poder legislativo y un poder judicial. Y esto no lo puede tener la sociedad internacional porque los órganos a través de los que actúa son los propios estados. Entonces, el Estado sigue siendo un actor muy importante dentro de lo que llamamos la sociedad internacional. Es cierto que con el transcurso de los años han aparecido otros actores que podemos llamarlos transnacionales o actores no estatales. Muy importante en este sentido son las sociedades comerciales, las multinacionales, las empresas de toda magnitud, pero en especial las más grandes. Y como dijo bien Daniel, en la etapa en que estamos viviendo, sobre todo estamos viviendo en un mundo que le da
mucha importancia y que está siendo reconfigurado por los avances científico-tecnológicos. Entonces estamos entrando en una etapa en la que, si bien esto empezó ya alrededor de 1970, la globalización tal como la conocemos es una globalización cuyo contenido se da por la vía de los avances científicos y tecnológicos. En esta configuración, lo que pasa es que siempre ha sido necesario mantener un orden. Y la sociedad internacional se caracterizó desde el principio por el hecho de que, aún habiendo guerra entre ellos, había una situación donde podían dialogar y donde podían, digamos, reparar los destrozos que ellos mismos hacían a través de sus guerras en Europa, mediante tratados y mediante una evolución progresiva que duró muchos siglos, hasta llegar al siglo XX, donde hubo el primer intento de sociedad internacional organizada con la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones no pudo resistir y terminó siendo un periodo muy intranquilizador para el mundo el que le siguió, porque no bien se fundó la Sociedad Internacional, vimos que el mundo era víctima de la gran crisis económica de 1929 y del surgimiento de los nacionalismos totalitarios. En este caso, el nacionalismo totalitario de carácter fascista nació en Alemania, como bien sabemos todos, bajo el mando de Hitler. Y como bien lo hace notar Hannah Arendt, los totalitarismos nacieron como mellizos. Los totalitarismos de izquierda y de derecha nacieron de una matriz común, o sea que son realmente primos hermanos. Y eso ocurrió en lo que vino a ser luego el ensayo de la Unión Soviética con la Revolución Rusa a partir de 1917 y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, con la consolidación de un espacio de predominio geopolítico soviético que incluyó fundamentalmente a la Unión Soviética y a Europa del Este. Durante todo ese tiempo de la Guerra Fría, el orden internacional siguió siendo un orden internacional donde el recurso a la fuerza armada para adquirir territorios fue una norma, y sigue siéndolo, fundamental para que el orden no se desintegre. Yo entiendo, yendo más a la coyuntura, que a una visión panorámica, que es la que nos ha dado Daniel, entiendo que en la coyuntura el repudio que se ha dado en numerosos países del mundo frente a la actuación rusa en Ucrania se debe a que Rusia ha violentado el eje central del derecho internacional, que se basa en el respeto a la independencia y soberanía de otros estados, uno de cuyos elementos centrales es el de la integridad territorial. Al haber dejado a un lado Rusia en su invasión a Ucrania, este paradigma que sigue siendo necesario, nosotros nos encontramos frente a un hecho que ha tenido repercusiones internacionales muy fuertes y que las sigue teniendo ahora. Voy a pasar a leer lo que he escrito yo sobre esto, porque quiero destacar el hecho de que para que haya un orden, cualquiera que sea, un orden multipolar, es necesario que los estados tengan por lo menos 2 o 3 reglas elementales, por más de que difieran en su estrategia, en sus intereses y en la articulación de sus políticas externas. Y va a seguir siendo necesario para la existencia de un mínimo orden internacional que todos los estados, incluyendo a Rusia, China, Estados Unidos, Japón, Alemania, la Unión Europea como un actor internacional y todos los demás
de acuerdo a su propio peso, partiendo del G20 y yendo en una escala decreciente, que todos los estados sigan respetando el principio de independencia y soberanía que se deben entre sí, porque la alternativa es pasar a la ley de la jungla, al estado de naturaleza, y eso sería un retroceso a la caverna, un retroceso a un mundo cavernícola que nosotros no podemos permitirnos en el siglo XXI, porque sería una especie de suicidio colectivo aceptada por los seres humanos. Bien, dicho esto, voy a empezar con el primer punto que tiene que ver con los actos de Estado violatorios de principios y normas de carácter básico del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Ya retira todo esto, voy a seguir hablando yo. En este punto es necesario ver que el orden internacional está siendo afectado actualmente por violación de ese precepto internacional esencial que impone una obligación común a todos los países. Y esta violación del principio de no utilización del recurso a la Fuerza Armada conlleva consigo una serie de otros atropellos que se manifiestan sobre todo en dos campos. Uno, el de frenar un movimiento hacia la interdependencia económica, aunque sean los modelos ideológicos distintos, podría y debería existir una interdependencia económica, porque finalmente, pese a que vayan teniendo cada vez más importancia, como lo ha hecho notar Daniel, los bloques económicos, en última instancia siempre vamos a vivir dentro de una economía internacional. Y esa economía internacional tiene características globales. Por eso mismo es que una actuación tan intensa en su uso de la fuerza, como es la que Rusia está desplegando en Ucrania, va más allá de la ruptura de principios jurídicos de suma importancia y permite acumular mayores fuerzas transgresoras del resquebrajamiento de un orden económico internacional que bien puede tener muchas injusticias, pero esas injusticias pueden ir siendo, digamos, arregladas, acomodadas justamente por la participación de nuevos actores internacionales en la elaboración de unas normas. Pero este es el camino de la reforma. Y cuando... Ramiro, tienes 3 minutos más, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, voy a decir que en el caso de Rusia, el crimen internacional de mayor gravedad es la agresión de un Estado a otro Estado, y este tipo de agresión ha hecho que el régimen jurídico internacional ha hecho que esta situación de Rusia lo comprometa por su responsabilidad en la situación particularmente grave de haber roto con un esquema que era una garantía y que sigue siendo una garantía para todos los países, empezando por los más pequeños. Bolivia es uno de los países que más podría criticar la actitud rusa en Ucrania si recuerda lo que es nuestra historia con Chile. Chile, en un momento en que el derecho internacional no contemplara la prohibición del recurso de la Fuerza Armada, utilizó la conquista territorial como actualmente Rusia está queriendo hacerlo en Ucrania. Nosotros los bolivianos, por haber sufrido esta conquista chilena, deberíamos tener muy en cuenta esto que acabo de decir. No resulta sino paradójico que para sustentar la base doctrinaria de lo que tengo expuesto hasta este momento, traiga yo a colación en este momento lo que escribió un jurista internacional soviético de apellido Tunkin en su texto Theory of International Law, publicado en Londres
en las páginas 423 y 424 de ese texto. Al citarlo, afirmó el internacionalista soviético Tunkin, en cita que hace de él el profesor español Manuel Díaz de Velasco, en su libro Instituciones de Derecho Internacional, tomo 1, 10ª edición, Tecnos, Madrid, página 729, dijo Tunkin, el soviético internacionalista, que en el caso del recurso a la Fuerza Armada aplicada a otro Estado en procura de conquista de territorio de este último, abro comillas, la responsabilidad internacional provee la posibilidad de que le sean aplicadas simultáneamente al país infractor medidas reparatorias y medidas con carácter preventivo, pudiendo llegar en ciertos supuestos, como el de la agresión armada, a la sustracción del territorio del Estado culpable de dicha agresión. Cierro comillas. Porque ya me estoy acercando al final de lo que se me ha sido asignado como plazo, voy a permitirme comentar que no dejaría de ser interesante que Putin leyese las reflexiones que hizo un compatriota suyo académico y que ahora resultan tan aplicables al caso de una agresión armada de un Estado, en este caso Rusia, a otro país que la está padeciendo, en este caso Ucrania.